Mañana 31 minutos, ya es oficial. El gobierno expidió el decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, una norma que empieza a regir prácticamente de inmediato y que busca algo muy puntual: adelantar el pago de impuestos que muchas empresas y contribuyentes, los que están obligados a hacer autorretenciones, a la DIAN. Ese decreto, que causó bastante revuelo cuando su borrador se publicó hace unas semanas, aumenta las tarifas de autorretención en la fuente. ¿Qué significa eso? Que las empresas tendrán que pagar por adelantado una mayor parte del impuesto de renta. Así, el gobierno espera mejorar sus ingresos tributarios en un año fiscal que viene bastante ajustado. Desde ya hay críticas, algunos advierten que se está trayendo al presente un recaudo que corresponde al futuro y que esto, aunque podría aliviar las cuentas este año, podría dejar un mayor hueco fiscal en 2026 cuando entre el próximo gobierno. Pero también hay una preocupación más inmediata: la caja de las empresas, porque ahora tendrán que disponer de más recursos de manera anticipada, algo que no tenían en sus planes. La DIAN ha estimado que con esta medida se recaudarían cerca de 7,4 billones de pesos. Además, el exdirector de la entidad, Lisandro Junco, explicó que cualquier pago por encima de 94.000 pesos ahora estará sujeto a retención, lo que podría incluso presionar al alza algunos precios, como los de los alimentos. Esto porque el decreto podría aumentar los costos del sector agrícola, comercio, productos alimenticios, de la cadena de suministros y del transporte de carga. Pero no son los únicos sectores que tendrán una mayor tarifa. El sector salud, muy afectado por estos días por la falta de recursos, también tendrá nuevas tarifas de autorretención. Actividades de hospitales, cuidado de pacientes con enfermedades mentales, clínicas, diagnósticos, etcétera, están dentro del listado de los sectores cobijados. Diferentes analistas califican esta medida como un acto desesperado del gobierno para ajustar las muy deterioradas finanzas públicas por el alto gasto del gobierno y los ingresos mal estimados. Y en el camino, muchas empresas, sobre todo las pequeñas, se podrían ver afectadas en su liquidez, pues en algunos casos las retenciones se están duplicando y hasta triplicando. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Dice el viejo refrán que toda situación mala es susceptible de empeorar, y eso es exactamente lo que está pasando hoy con Ecopetrol, con junta directiva extraordinaria en las próximas horas y tras la renuncia anoche de uno de sus más recientes miembros, la exfiscal y expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, nombrada por el presidente Gustavo Petro desde octubre de 2022 y a partir de octubre de 2023 como miembro independiente de la Junta. No obstante, anoche presentando su renuncia irrevocable al directorio en medio de una reunión de varios de sus miembros con el presidente Gustavo Petro y en plena mitad del escándalo por el millonario contrato de $5.8 millones con la firma de abogados de Manhattan, Covington & Burling, especializada en casos de cuello blanco, abuso de confianza y delitos de corrupción económica, y cuyos investigadores vienen rastreando correos, conversaciones y documentos de al menos 70 altos ejecutivos de Ecopetrol, incluidos miembros de junta directivos y presidentes de filiales como Cenit o como Jocol. Todo como parte de este contrato por $5.8 millones, o en realidad por $6.3 millones, si se suman los gastos reembolsables por $587,000, según lo estipulado en el otro sí, o en la extensión del contrato firmado por Ecopetrol en diciembre pasado para medir el impacto sobre Wall Street, de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde cotiza Ecopetrol con sus ADRs y con sus títulos, de las investigaciones y señalamientos en contra del presidente de la compañía, Ricardo Roa, inmerso en 5 líos jurídicos de gran calado, como la investigación del CNE por la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro, sobre lo cual la Procuraduría ya pidió en las últimas horas sancionarlo por violar los topes electorales y por ocultar información sobre gastos de campaña. También salpicado por enredos contractuales de su pareja sentimental, por negocios con el fallecido empresario William Vélez, por las investigaciones, obviamente aquí, de la Fiscalía sobre la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, compra que hizo Roa a precio de ganga y cuyo pago giró a una firma afincada en paraíso fiscal que es propiedad del empresario venezolano Serafino Diácono, ex Pacífico Rubiales, e interesado hoy por lo demás en campos criollos donde operan Ecopetrol y sus filiales. Un quinteto de líos jurídicos que llevó a Ecopetrol a contratar a esta firma a través de una propuesta que habría llevado a la Junta Alberto José Vergara, director de la Dirección de Cumplimiento de la Petrolera. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 36 minutos. El próximo sábado, en apenas 2 días, 1 de junio, Salud Bolívar EPS dejará de formar parte del sistema de salud después de que la Superintendencia de Salud autorizara la solicitud de retiro voluntario que marca el fin de operaciones de esta entidad en el sector y que es la primera EPS a la que le dan autorización después de que se la negaran, por ejemplo, a Sura o a Compensar, de las primeras EPS en levantar la mano para solicitar su salida de un sistema que está en crisis. A partir del sábado, los usuarios de Salud Bolívar serán trasladados a Aliansalud EPS, aquellos del régimen contributivo, y a Capital Salud, aquellos del régimen subsidiado, con la promesa de que no se pueden interrumpir los tratamientos. Esta EPS forma parte de la compañía Seguros Bolívar, entidad que a su vez hace parte del Grupo Bolívar, uno de los conglomerados empresariales más sólidos e importantes del país, pero como EPS es una aseguradora relativamente pequeña, con sus afiliados principalmente en Bogotá, en la ciudad donde cada vez es más compleja la situación de todo el sistema de salud, marcada por la desfinanciación, que es la razón que lleva a hacer la solicitud de salirse de todo el sector de la salud. Ahora, si esta es una crisis financiera que están viviendo todas las EPS, ¿por qué la superintendencia sí aprueba la salida de Seguros Bolívar y no de Sura o Compensar? Hay una hipótesis, porque hoy se pueden reubicar los usuarios de Salud Bolívar, pero el gobierno sabe que si autoriza la salida de otras EPS más grandes que tienen, por ejemplo, 5, 2, 3 millones de afiliados, el sistema se caería aún más rápido, se acelera el chu-chu-chu, porque si se autoriza la salida de EPS grandes, esos pacientes no es fácil reubicarlos. Aunque también hay otro argumento: si se autoriza las salidas de EPS que se quieren ir del sistema, se acaba la estrategia del gobierno de tener las EPS en cuidados intensivos para presionar una futura aprobación de la enredada reforma a la salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:38 minutos de la mañana. Willington Henao es el nombre del hombre que va a medir la relación de cooperación histórica de Colombia con Estados Unidos, alias el Mocho Olmedo, que es como se le conoce en el mundo criminal. Es el segundo cabecilla del famoso Frente 33 de la disidencia de las FARC, que se entregó al Estado huyéndole hace apenas un par de meses a los combates que estaban sosteniendo en el Catatumbo. Hoy tiene tiquete de viaje para ser extraditado. Se lo compró la Corte Suprema de Justicia, que encontró absoluto fundamento en la solicitud de la Corte Distrital del Sur de la Florida, que lo busca por los delitos de concierto para delinquir, drogas ilícitas y lavado de activos desde el 15 de febrero de 2023. Pero no es la última palabra. Esa es la decisión que va a tener que tomar el presidente Gustavo Petro sobre si lo envía o no hacia Estados Unidos. Ya ha fijado el jefe del Estado su posición sobre el Mocho Olmedo, y muy seguramente ese trino que puso hace apenas un par de días da luces de cuál va a ser su decisión sobre este pedido de extradición. Para el presidente Petro, la ley le permite, por un lado, zonas de concentración como la que efectivamente ya ordenó en el Catatumbo en los procesos más avanzados de paz, como por ejemplo con esta disidencia, y suspender las extradiciones, como es probable que lo haga porque le han dado a este guerrillero el estatus también de fuente humana. Aunque hoy está en la cárcel La Picota en Bogotá, estuvo en una residencia pagada por el gobierno del presidente Gustavo Petro durante 55 días, a pesar de las órdenes de captura, no solamente para responder por delitos graves en el caso de Colombia, sino la solicitud formal de extradición por el delito del narcotráfico. Esta protección del gobierno, que no tiene ni presentación ni explicación del gobierno, se está jugando o está poniendo a prueba, por un lado, la relación de Colombia sí con Estados Unidos, pero también el futuro de la paz total con este grupo, al que el presidente Gustavo Petro le da concesiones. Esta de proteger al Mocho Olmedo, pero además la suspensión de operaciones militares y ahora la reagrupación en la región del Catatumbo, donde desataron el infierno junto al ELN. Estás escuchando